va a hablar es Espinal Marinbiena. Conjunto de instrucciones o repertorio de instrucciones. Un conjunto de instrucciones o repertorio de instrucciones o juego de instrucciones o ISA es un especificador que detalla las instrucciones que una CPU o ordenador puede entender y ejecutar, o el conjunto de todos los comandos implementados por un diseño particular de una CPU. El término describe los aspectos del procesador generalmente visibles a un programador, incluyendo los tipos de datos nativos, las instrucciones, los registros, la arquitectura de memoria y las interrupciones, entre otros procesos. La arquitectura del conjunto de instrucciones ISA se emplea a veces para distinguir este conjunto de características de la microarquitectura, que son los elementos y técnicas que se emplean para implementar el conjunto de instrucciones. Cualquier conjunto de instrucciones se puede implementar de varias maneras. Todas las maneras de implementar un conjunto de instrucciones en el mismo modelo programado y todas pueden hacer funcionar los mismos ejecutables binarios. Las varias maneras de implementar un conjunto de instrucciones dan diversas compensaciones entre el post-procesamiento y el consumo de energía, el tamaño, etc. Normalmente una instrucción se divide en dos campos: código de operación y datos de la operación. Códigos de operación: designa la operación que va a realizar el lenguaje ensamblador, le asigna su valor numérico. Por ejemplo, en Mix tenemos una instrucción con el código de operación 0224, el lenguaje ensamblador de la operación A. Datos de la operación: dependiendo del tipo de instrucción, este campo puede estar dividido en otros o ser único, incluso no existir. En él suelen indicar los registros y datos con los que trabajará. En este tipo de instrucciones se transfieren datos desde una localización a otra. Los pasos que se siguen para realizarlo son: primero, determinación de las direcciones de origen y destino de memoria. Segundo, realización de la transformación de memoria virtual a memoria real. Tercero, comprobación de la caché. Cuarto, inicio del proceso de lectura de escritura en la memoria. Entre estos tipos tenemos las instrucciones aritméticas. Puede implicar la transferencia de datos antes o después. Realizan operaciones aritméticas de las que se encargan que se puede clasificar en de uno operando valor absoluto, negación, y dos operando suma y resta. Instrucciones lógicas: al igual que las aritméticas, la AURU se encarga de realizar estas operaciones, que en este caso son de tipo lógico. Instrucciones de conversación: similares a las aritméticas y lógicas, pueden implicar lógica especial para realizar la conversión. Instrucciones de transferencias de control: actualizan el contador de programa de la PC, administran las llamadas, retorno a las de paso de parámetros y enlazados. Instrucciones de entrada y salida: administran los comandos de entrada y salida. Si hay un mapa de memoria de entrada y salida, determinan la dirección de este mapa. Otra diapositiva. Clasificación de las arquitecturas a nivel del lenguaje de máquina. En este nivel se separa el hardware del software. Los elementos básicos de entrada son las transferencias y transformaciones posibles de información en la ruta de datos de un computador. Con ello, se construyen las instrucciones máquinas y su método de secuenciamiento, es decir, lo que denomina un lenguaje de máquina. Un nivel de lenguaje de máquina suele ser el primer nivel al que tiene acceso el usuario en un computador, salvo si la máquina es microprogramable, en cuyo caso dispone de un nivel intermedio que permite modificar el repertorio de instrucciones. Este nivel queda definido por: 1. El repertorio de instrucciones con sus formativos, tipos de direccionamiento, modo de secuenciamiento y representación de datos. 2. La memoria en conjunto de registros visibles para el programador. En la actualidad, cabe distinguir dos planteamientos diferentes a la hora de definir el nivel de máquina de un computador. En el primer lugar, este planteamiento SID, que define un repertorio de instrucciones bastante complejo y numeroso, con muchos tipos de direccionamiento y muchos modelos de control, dependiendo reducir la distancia semántica que lo separa del lenguaje de alto nivel y facilitar el diseño del compilador. En segundo lugar tenemos el planteamiento RISC, que significa la complejidad y el número de instrucciones máquina, dejándolo reducir a un conjunto pequeño y rápido que cubre un porcentaje muy elevado del peso computar de los programas. Los compiladores de este tipo de arquitectura asumen la responsabilidad de utilizar eficientemente instrucciones con poco contenido semántico para elevar la velocidad de ejecución. Dos aspectos importantes de este nivel de máquina también son la gestión de memoria y de entrada y salida. Sin embargo, en las computadoras actuales, estos recursos los utiliza el programa del usuario a través del sistema operativo. La última. La otra dispositiva.
Almacenamiento de operandos en memoria. La función básica es recoger el resultado obtenido durante la ejecución y guardarlo en el lugar indicado para el operando. Las principales alternativas son acumulador, conjunto de registros y memoria. Las ventajas de los diferentes tipos de arquitectura. Tenemos la pila, que es el modelo sencillo para evaluación de expresiones, el acumulador, instrucciones cortas, minimiza estados internos de la máquina, registros, modelos más general para el código de instrucciones parecidas. Entre las desventajas de los diferentes tipos de arquitecturas tenemos la pila, a una pila no se le puede acceder aleatoriamente, esta limitación hace difícil generar códigos eficientes. El acumulador, como el acumulador solamente almacenamiento temporal del tráfico de memoria es el más alto en esta aproximación. El registro, todos los operadores deben ser nombrados conduciendo a instrucciones más largas. Gracias. Buenos días, yo voy a dar lo que es operaciones de repertorio de instrucciones. El lenguaje espera, antes que sigas, tienes que dar tu nombre para que el profesor sepa. Bueno, yo Fernando Cajía voy a dar lo que son operaciones de repertorio de instrucciones. El lenguaje de máquina o código de máquina es el sistema de códigos directamente interpretables por un circuito microprogramable con el microprocesador de una computadora o el microcontrolador de un autómata. El lenguaje está constituido a partir de los estados discretos o instrucciones. En la arquitectura de procesamiento o una instrucción dada puede ser especificar registros particulares para operaciones aritméticas de direccionamientos o de control, ubicaciones particulares de memorias o modo de direccionamientos para interpretar operandos. Tenemos los operandos que son para las más complejas, que construyen a partir de estas, que en una máquina de von Neumann se ejecutan secuencialmente o según el control del flujo. Tenemos como desplazamiento, que son establecer un registro o un valor constante, mover datos desde una posición de memoria o un registro, viceversa. Siguiente diapositiva. Estos se realizan para obtener datos de operaciones matemáticas y su almacenamiento. Tenemos como leer y escribir datos de dispositivos de hardware, tenemos operaciones matemáticas, tenemos sumar y restar, multiplicar o dividir los registros y colocar el resultado en alguno de ellos. Realizar operaciones de bit a bit, teniendo el AND y el OR de cada bit en un par de registros o el NOT de cada bit en un registro. Comparar los dos valores que se encuentran en el registro, por ejemplo, si son iguales o si uno es mayor que otro. Algunos de los ordenadores incluyen instrucciones complejas. Dichas instrucciones pueden tomar muchas instrucciones en otros equipos. Estas se caracterizan por instrucciones que necesitan varios pasos, como el control de múltiples unidades funcionales. Algunos ejemplos son ahorro del registro de la pila, mover grandes bloques de memoria, complejas operaciones de AND o en aritmética como la flotante, tales como el seno o la raíz cuadrada. Instrucciones que combinan a loop en un operando de la memoria más que de registro. Siguiente diapositiva. Ya tenemos lo que son tipos de tamaños de operandos o número de operandos. El operando de máquinas o una dirección, también llamada máquina de acumulador, incluida en la de las primeras computadoras y muchos microcontroladores pequeños. Tenemos el siguiente, que es el número 2, que es el operando de la mayoría de las máquinas CSISC y RISC, que entran en esta categoría, que sería la CISC, el OAC R1, ADD R1 y B. Esto R1 es RI1. Tenemos la 3, que es operando, permite una mejor reutilización de datos, que sería la CCI y la que son bien en una sola construcción de ADD o BCC. Siguiente diapositiva. Ya tenemos lo que son el lenguaje de alto nivel y compiladores. Estos se traducen como escritos en un lenguaje de programación al lenguaje de máquina de la computadora, y a medida que van siendo traducidas se ejecuta primero lo que son ensambladores,
que es un tipo de traductor que convierte programas escritos en lenguaje de ensamblador o en programas escritos en código de máquina. Tenemos el siguiente, que son los preprocesadores, que permiten modificar el programa fuente antes de la verdadera compilación, hacen una microinstrucciones y directivas. Tenemos las intérpretes, que se trata de traductores ejecutores, ya que cada instrucción realiza un proceso de triple lectura o traducción de ejecución. Son relativamente lentos, pero muy buenos para la depuración de programas. Tenemos el último, que sería el compilador, que permite traducir solo un programa de una sola vez, traduciendo una ejecución más rápida y puede almacenar más para usarse luego sin volver a usar la traducción. Siguiente diapositiva, y ahí sigue el compañero. Se escucha con un eco. Ya ahí se me escucha. Sí, ahí sí. Máquina RIS, sí, arquitectura RIS. La tecnología RIS nació de mano de que siga, preséntate otra vez, porque no se te había escuchado. Ah, ya. Mina Benalcázar. Le voy a hablar acerca de la máquina RIS CIS. Arquitectura CIS. La tecnología CIS nació de mano de Intel, creado en 1971, el primer microchip que permitiría el nacimiento de la información personal. Más concretamente sería en 1972 cuando aparecía el 8080, primer chip capaz de procesar 8 bits, suficiente para representar números y letras, con la posibilidad de colocar todos los circuitos en un solo chip, y la capacidad de mejorar números y letras nacerían en la cuarta generación de ordenadores, la de los conocidos como ordenadores personales. Los microprocesadores sí tienen un conjunto de instrucciones que se caracterizan por ser muy amplios y permitir operaciones complejas entre operadores situados en la memoria o un registro interno. Este tipo de arquitectura dificulta el paralelismo entre instrucciones, por lo que en la actualidad la mayoría de los sistemas CIS de alto rendimiento implementan un sistema que convierte dichas instrucciones complejas en varias instrucciones simples, llamadas generalmente microinstrucciones. La microprogramación significa que cada instrucción de máquina es interpretada por un microprograma localizado en una memoria en el circuito integrado del procesador. Las instrucciones compuestas son decodificadas internamente y ejecutadas con una serie de microinstrucciones almacenadas en la red interna. A través de la compleja circuitería del chip, el nanoprocesador ejecuta cada una de las instrucciones del comando. El desplazamiento por esta circuitería también ralentiza el proceso. Para realizar una sola instrucción en un chip CIS requiere de 4 a 10 ciclos de reloj. Característica de RIS. Como las características tenemos la ejecución de un único ciclo. La mayoría de estos diseños de CPU convencionales tienen una tasa máxima de ejecución de una instrucción por ciclo de máquina básica. Otra de las características es poco o ningún microcódigo. También podemos decir cuál de las características es el diseño de registro. Como características generales tenemos: en la arquitectura de RIS se utilizan instrucciones simples. Espérense, muchachos, un momento, que me estoy comiendo
La arquitectura RISC. El inicio del desarrollo de la arquitectura RISC empezó en la década de 1970. Las primeras soluciones desarrolladas basadas en esta arquitectura fueron desarrolladas por IBM y las universidades de Stanford y Berkeley. Quien parece ser que acuñó el término de RISC fue David Patterson, profesor de la Universidad de California de Berkeley. El primer sistema que se benefició de estas investigaciones fue PC XT de IBM en 1980. Fue más tarde cuando IBM lo implementó completamente en el RISC System 6000. Actualmente la arquitectura CISC, por su gran flexibilidad, es muy utilizada para desarrollar chips para smartphones y tablets. ARM es el mayor desarrollador y licenciador de chips basados en la arquitectura RISC, aunque hay muchas empresas trabajando y desarrollando procesadores basados en el diseño RISC. Ahora sí, la característica de RISC. Tenemos la ejecución de un único ciclo, poco o ninguno microcódigo, poco modo de direccionamiento. Como características generales tenemos la ayuda y soporta pocos tipos de datos simples y sintetiza tipos de datos complejos. También se puede decir que utiliza modos de direccionamiento simple e instrucciones de longitud fija para el PPLinit. Y también permite utilizar cualquier registro en cualquier texto, en cualquier contexto. Como ventaja tenemos el momento de diseñar, se tiene una flexibilidad considerable. También se puede decir que la codificación uniforme de instrucciones incrementa el tamaño del conjunto de registro y tiene mayor velocidad en la ejecución de instrucciones. Como ventaja tenemos la mayor dependencia de la efectividad del compilador y la depuración del programa es más difícil. La unidad aritmética lógica. En la unidad aritmética lógica, ALU por sus siglas en inglés, Arithmetic Logic Unit es un contador digital capaz de realizar las operaciones aritméticas y lógicas entre los datos de un circuito: suma, resta, multiplicación y división, así como establece comparaciones lógicas a través de los condicionales lógicos sí, no y o. Desde los circuitos más simples como relojes y calculadoras, hasta complejos circuitos como los microchips actuales, como incluyen al menos una unidad aritmética lógica que varía su poder y complejidad según su finalidad. Influencia. Ese me toca a mí. Sí, compañero, sí. Buenos días a todos, soy Cristian Pello. Un momento. ¿Ya? Buenos días a todos, soy Preciado Tello Lexer y le voy a dar la influencia al... Ya, buenos días a todos, soy Preciado Tello Lexer y le voy a dar la influencia del datapag en la velocidad del reloj. ¿Ya? ¿Qué es la frecuencia del reloj? La frecuencia del reloj es la velocidad en ciclos a la cual un procesador ejecuta instrucciones. También nos indica que un ciclo es técnicamente una unidad básica a la cual ayuda a comprender la velocidad de un CPU. La velocidad del reloj dentro de una CPU se mide en gigahertz y nos indica también que la velocidad del reloj dentro de una CPU es un buen indicador del buen funcionamiento de la computadora, del procesador, perdón. Sí. Sin embargo, hay programas dedicados a la transmisión de videos y a la edición de fotos que requieren directamente el buen funcionamiento de los múltiples núcleos del procesador. Entonces, en general, nos indica que también un reloj con una tasa de velocidad alta hará que nuestra CPU o nuestra computadora sea rápida.
Por ejemplo, tenemos una CPU con una tasa, con un reloj, perdón, con una tasa de velocidad alta, pero salió hace 5 años. Y tenemos otra CPU actual con un reloj con una tasa de velocidad baja. El que tendrá mayor desempeño será la computadora actual, que tenga el reloj con tasa de velocidad baja, debido a su arquitectura prácticamente, ya que esta sabrá manejar mejor las instrucciones. Siguiente diapositiva. El datapack y las unidades funcionales. El datapack se lo conoce en español como ruta de datos, y es un conjunto de unidades funcionales que llevan a cabo operaciones de procesamiento de datos. Actualmente las rutas de datos solo se pueden configurar una vez. Sin embargo, los científicos los investigadores están tratando de encontrar formas de imprimir rutas de datos en estructuras y hacerlas reconfigurables. Allí vemos el diagrama conceptual de cómo opera el datapack. Entonces nos indica que esto opera de manera siguiente. La primera es que obtiene instrucciones. Esta a su vez determina el valor de la PC, accesa a la memoria de instrucciones en la dirección contenida. Otra operación que realiza es obtener los operandos. Lee los operandos desde los registros o valores inmediatos. Otro proceso que realiza es la ejecución de instrucciones. Que realiza la operación indicada por medio de la unidad aritmética. Escribe el resultado en los registros. Siguiente diapositiva. ¿Cuál es el problema del datapack de un ciclo? Aquí nos indica 3. El primero es que todas las instrucciones toman al mismo tiempo que la instrucción más lenta. La segunda es que el ciclo de reloj es muy grande. La tercera es que la memoria no se comporta como lo idealizada, por lo cual se puede ser que no alcance a proporcionar los datos en el tiempo especificado. Reduciendo el ciclo de reloj. El ciclo de reloj puede ser reducido por medio de la distribución de tareas en 2 o más ciclos. La ejecución de 2 o más ciclos hará que el procesamiento sea más rápido. Siguiente diapositiva, por favor. Compañerita, la diapositiva siguiente. Los tipos de operadores. Tenemos 8 tipos de operadores. El primero son los operadores aritméticos. Este a su vez se subdivide en multiplicación, división, adición, sustracción y módulo. Como ahí nos indica, C que multiplica A por B, C que divide a A sobre B, C que suma A y B, C que resta A y B y C que hace la función de módulo de A y B. También tenemos los operadores lógicos, que es AND, OR y OR. También tenemos los operadores de relación, que es mayor que, A mayor a B, menor que, perdón, me confundí, A menor a B, mayor que es A mayor a B, y menor o igual a este, ¿no? Que es A igual a C, perdón, que es menor o igual a A. También tenemos los operadores de igualdad, que tenemos de igualdad y desigualdad. También tenemos los operadores de reducción, que es AND, OR y XOR, X o R. Siguiente diapositiva. Hola, compañera. Ya, tenemos operadores de corrimiento. Los operadores de corrimiento son corrimiento a la izquierda y corrimiento a la derecha, que eso lo va a dar el compañero más adelante. También tenemos los operadores condicionales, que estos operadores, por lo general, los más famosos son el if y el else. También tenemos los operadores de bitwise,
que son AND, OR, SOR y XMOR, como nos indica ahí. Y eso sería todo. Sí, siguiente compañero. Ok, me toca me llamo Patricio Hacho, me toca la estructura de la unidad aritmética y lógica. La estructura de la unidad aritmética y lógica, lo que dijo el compañero, será lo que es las dos partes, que sería la que es una sola unidad de aritmética, que se usa lo que es la matemática, operaciones, como dijo el compañero, lo que es las operaciones aritmética, operaciones de igualdad, reducción, también lo que son las operaciones de corrimiento y también lo que es operaciones de porcentaje. También se da lo que es el momento de una sola, la otra forma es una sola unidad de lógica, lo que se complementa lo que es el 1 y el 0, o el sí o no. Lo que es la lógica se da lo que son al final de la información de la computadora, ya que si la computadora da un 0, daría un error, y eso causaría lo que es la pantalla azul, o la pantalla de la muerte, ya que por eso se complementa lo que siempre va a salir 1. Si sale 0, daría un error. Siguiente compañera. Pasamos al deslizamiento de lógico. Son las operaciones lógicas que realizan las operaciones sobre cada uno de los bits y operando. Ya que eso es lo que es el OR y el OX. Daríamos lo que es el A, el B y el A, OR y B. Y obviamente lo mismo que el siguiente. Siguiente compañero. Ya, la procedimiento aritmética ya se equivale a una multiplicación, división por dos partes. En el sistema que se representa lo que es el AND y el NOT, debe tener en cuenta de que son diferentes, ya que por la figura se da. El bit o el bit ya sale copiándose indicando lo que es carreo, ya que hay una que son como tipo de suma. Cuando es 1 se carrea, y el primero lo que es 0 y el otro acarrea. Siguiente. Pasamos a lo que es el procedimiento de circulares, y también lo que son lo que es el procedimiento circular a través del flag de acarreo. En la parte de abajo se da lo que es una figura de la ALU, que es la unidad lógica, unidad aritmética lógica. Así se inicia lo que es el ALU. Primero se va lo que es la unidad, pasa lo que es la información, lo que es el ALU, daría información y manda lo que es a lo que es el último, que es a la lógica, que es lo que produce el 1 y el 0. Siguiente compañero. Ya. Operaciones típicas de la unidad aritmética y lógica. Aquí son operaciones de desplazamiento, como dijo el compañero, consisten en correr el bit de una palabra hacia la izquierda o hacia la derecha, de una forma que trata de extremos, de desplazamiento que permite diferenciar entre tres tipos, lógico, circulares y aritmética. Operaciones lógico. Las operaciones se encuentran generalmente en la computadora, ya que son las que es el NOT, la suma, el OR, el producto, el AND, y la suma exclusiva, lo que es el OR. Ya, operaciones de suma y resta, sumadores de elementos circulares, combinación capaz de sumar dos dígitos binarios. La computadora, lo que es la suma, cuando son las operaciones aritméticas, se producen lo que es a través de los buses, daría una información más rápida, mejor que la del ser humano. Siguiente. Ya, daríamos lo que es operaciones de multiplicación y división, suele realizar utilizando una operación de suma resta
y algoritmo. Esto en base a herramientas de operadores y combinaciones que combina lo que son la multiplicación y división. Los micros y nanoprogramadores los micros y nanoprogramación son programas pequeños que se dan se fundamenta lo que se para una placa que se llama el Arduino, que es el mini, el micro y el nano. Eso se da lo que son cuando son programaciones demos de prueba, o cuando quieren usar un tipo bueno, ya que son estos programas que se pueden utilizar en varios tipos de máquinas, pero son máquinas pequeñas, pero son software libre. Se da en uso de máquinas como el Arduino, como le expliqué. Esta placa funciona lo que es la electrónica y la robótica. Eso es lo que al poner un comando, o que es la programación, debería mover lo que es el esqueleto del robot. Gracias. Ya, gracias chicos. Mi nombre es Noel Sivas y el día de hoy voy a hablar sobre el conjunto de instrucciones. Siguiente diapositiva. Decimos que el conjunto de instrucciones repertorio de instrucciones. Un conjunto de instrucciones o repertorio de instrucciones es en sí un juego de instrucciones que puede realizar un microprocesador. Es una especificación que detalla las instrucciones que una unidad central de procesamiento puede entender y ejecutar por el conjunto de todos los comandos implementados por un diseño particular de una CPU. El término describe los aspectos del procesador generalmente visibles para un programador, incluyendo los tipos de datos nativos, las instrucciones, registros, arquitectura de memoria y las interrupciones, en la cual encontramos varios aspectos, como son instrucciones aritméticas, lógicas, de transferencia de datos, de bifurcación, instrucciones de llamada y vuelta de subrutinas e instrucciones varias. Las instrucciones aritméticas encontramos lo que es suma, resta, multiplicación, división, un punto fijo, un punto flotante, incremento, decremento, entre otros. En las instrucciones lógicas encontramos AND, OR, SOR, NOT, rotación, comparación y también qué operandos pueden usarse. En las instrucciones de transferencia de datos encontramos movimientos entre registros, direcciones de memoria, movimientos de entrada y salida. Entre las instrucciones de bifurcación encontramos los saltos incondicionales, saltos condicionales, condición de los registros, de banderas, decremento y salto. Entre las instrucciones de llamada y vuelta de subrutinas son los llamados a subrutinas y retorno de subrutinas, incondicional o condicional. Las instrucciones de comunicación que permiten la comunicación con otros procesadores. Y por último, las instrucciones varias, es decir, las misceláneas,
encontramos las operaciones del stack, instrucciones relacionadas con las interrupciones. En lo que es siguiente diapositiva, las cuestiones de diseño de un repertorio. La anterior, me equivoqué, perdón. También en las cuestiones de diseño de un repertorio de instrucciones encontramos 6 aspectos básicos que son decisiones que se toman a la hora de diseñar un lenguaje de máquina, que diferencian a unos repertorios de instrucciones de otros. Encontramos el primero, que es número de direcciones, el segundo, ubicación de los datos, modos de direccionamiento, número y tipos de instrucciones, tamaño y tipo de datos, formato de máquina. El primer aspecto cuenta con números de direcciones, que son números de referencia explícitas a operandos en operaciones aritméticas y lógicas. También estas pueden ser 0, 1 o 3 direcciones. Y, por ejemplo, sumamos, por ejemplo, A igual a B más C, o B es igual a B más C. El segundo diseño encontramos lo que es la ubicación de operandos, en donde los datos son los que se operan, los datos que se operan pueden estar en memoria, pero también pueden estar en registros internos en procesador. Y también la ubicación del dato, que se especifica mediante un modo de direccionamiento, en donde también hacemos la suma de A, que va a ser igual a B más C. El tercer diseño cuenta con la ubicación del dato, que se especifica mediante un modo de direccionamiento. El cuarto diseño tiene un número y tipo de instrucciones, que son las que dije anteriormente, las aritméticas, lógicas, de transferencia de datos, de control de flujo y las instrucciones variables. Y el quinto diseño tiene un tipo y tamaño de datos, como son enteros de 8, 16, 32 o 64 bits. Los reales en coma flotante de 32, 64 o 128 bits. Y los caracteres. Y por último, el diseño 6, encontramos las instrucciones del repertorio, que por ejemplo deben codificarse en binario, en lo que se denomina el formato máquina, que pueden ser de tamaño fijo o de tamaño variable. Siguiente diapositiva. En la clasificación de las arquitecturas a nivel del lenguaje de máquina, decimos que una de las primeras decisiones a la hora de diseñar este microprocesador, es decir, cuál era el juego de instrucciones, en los cuales encontramos dos tipos, CISC y el RISC. Y también hace algunos años la división era en tajantes. Por ejemplo, RISC se utilizaban para entornos de red, mientras que CISC se aplicaba en ordenadores domésticos. Y también dos aspectos importantes en nivel de máquina son la gestión de memoria de entrada y salida, mientras que en los computadores actuales estos recursos los utilizaban el programa de usuario a través de un sistema operativo. Y también este nivel es el que separa el hardware del software, y los elementos básicos de entrada son las transferencias y transformaciones posibles de información en la ruta de un computador. Y este nivel también queda definido porque el repertorio de instrucciones, con sus formatos, tipos de direccionamiento, modos de secuenciamiento y representación de datos, y también la memoria del conjunto de registros visibles por el programador. Siguiente diapositiva. Ya, aquí encontramos el tercer tema, que es almacenamiento de operandos en memoria, en donde la función básica es recoger el resultado obtenido durante la ejecución y guardarlo en el lugar indicado por el operando,
a menos que el operando sea implícito, en cuyo caso se guarda en el lugar predeterminado por aquella instrucción. Estas cuentan con principales alternativas, como son acumulador, el conjunto de registros y la memoria. Pero antes de tomar en cuenta que las informaciones procesadas son de suma importancia, por lo que cuenta con varias características. Una de ellas es que una arquitectura del acumulador, un operando está implícitamente en el acumulador, siempre leyendo e ingresando datos, como por ejemplo una calculadora estándar. También en la arquitectura de una pila no es necesario nombrar a los operadores, ya que estos se encuentran en el tope de la pila, por ejemplo una calculadora de pila HP. Y también en la arquitectura de registros tiene solo operandos explícitos, es decir, es aquel en que se le nombra en registros o memoria. Ventajas y desventajas de las arquitecturas. Entre ellas encontramos las ventajas y desventajas de la pila, el acumulador y el registro. Ventajas de la pila, que es un modelo sencillo para la evaluación de expresiones, es decir, la notación o la K inversa, y las instrucciones cortas pueden dar una buena densidad del código. En el acumulador las instrucciones son muy cortas y también usan estados internos de la máquina, es decir, la unidad de control es muy sencilla. En los registros el modelo más general para el código de instrucciones son parecidas y reduce el tráfico a memoria. Y las desventajas de la pila es que a una pila no se le puede acceder, o sea, no se puede acceder aleatoriamente, y esta limitación también hace difícil generar el código eficiente. En el acumulador es solamente un almacenamiento temporal, ya que el tráfico de memoria es más alto en la aproximación. Y en el registro todos los operandos deben ser nombrados, conduciendo así a instrucciones más largas. Siguiente diapositiva. El objetivo de este tema va a ser conseguir el rendimiento de una memoria de gran velocidad al coste de una memoria de baja velocidad. Hay tres puntos básicos relacionados en la memoria, lo que es cantidad, velocidad y coste. La cantidad: cuanto más memoria haya disponible, más se podrá utilizar. En la velocidad tiene que ser óptima para que la memoria esté a una velocidad considerable, ya que el procesador de esa manera va a poder trabajar y no va a haber tiempos de espera entre el cálculo, y también utilizados para traer operandos y guardar los resultados. Y el coste no debe ser excesivo, ya que es mejor, para que sea factible, construir un equipo accesible. Los niveles de jerarquía de memoria: tenemos el nivel 0, que es registro; nivel 1, memoria caché; nivel 2, memoria principal; nivel 3, disco duro. Los registros son aquellos que están en la cima de la jerarquía de memoria y son la manera más rápida que tiene el sistema de almacenar datos. Entre los tipos de registros encontramos de datos, que son usados para guardar números enteros; de memoria, de propósito, de coma flotante, de propósito específico y constante. La memoria caché es aquella que está situada entre la memoria principal y el microprocesador, especialmente diseñada para contener información que se utilizaron con frecuencia en un proceso, con el fin de evitar accesos a otras memorias. La memoria principal es aquella que está en la parte de la computadora que almacena software del sistema operativo, aplicaciones de software y otra información para la unidad del procesamiento, es decir, el CPU. En cambio, el disco duro son dispositivos de almacenamiento de datos
en el que podemos almacenar cualquier tipo de información digital. Encontramos en los tipos de disco duro, del interno, externo, físico o virtual, de estado mecánico o sólido. Gracias. Operaciones de repertorio de instrucciones. El repertorio de instrucciones define muchas de las funciones. ¿Qué pasó? Tienes que presentarte, no te olvides. Dar el nombre. Ay, serio. Y así Alcibar Espinosa Santos. Operaciones del repertorio de instrucciones. El repertorio de instrucciones define muchas de las funciones realizadas por la CPU y, por tanto, un efecto significativo sobre la implementación de la misma. El repertorio de instrucciones es el medio que tiene el programador para controlar la CPU. Los aspectos más importantes a tener en cuenta en el diseño del repertorio de instrucciones son: número 1, repertorio de operaciones, cuántas y qué operaciones consideran y cuán complejas deben de ser. 2, tipos de datos, los distintos tipos de datos con los que se efectúan las operaciones. Formato de instrucciones, longitud de la instrucción en bits, número de direcciones, tamaño de los distintos campos, etc. 4, registros, número de registros de la CPU que pueden ser referenciados por instrucciones y sus usos. 5, direccionamiento, el modo o modos de direccionamiento mediante la cual pueden especificarse la dirección de un operando. Siguiente diapositiva. Tipo de operando. Como las instrucciones máquinas operan con datos, las categorías más importantes de los datos son números. Tenemos 3 tipos de números tenemos 3 tipos de datos numéricos: entero o coma flotante y el decimal. Caracteres. Al igual que los números, los caracteres se almacenan en sistemas de cómputo en datos binarios. Datos lógicos. A veces es útil considerar una unidad de n bits como n de elementos o datos de un bit como cada elemento. Trata de dar 3 ejemplos de cada una, por lo que se fue mucho tiempo y no va a alcanzar después. Bueno, ya. A ver, según la arquitectura de registro, se podrá hacer operaciones ALO con datos en memoria. Habrá que cargarlos en registros para operar con ellos. La siguiente diapositiva. Lenguaje de alto nivel y compiladores. Un lenguaje de alto nivel es un lenguaje de programación diseñado para simplificar la programación de computadores. Características. Un lenguaje de programación de alto nivel se caracteriza por expresar los algoritmos de una manera adecuada a la capacidad cognitiva humana, en lugar de la capacidad con la que se ejecutan las máquinas. Ventajas. Genera un código más sencillo y comprensible. Desventaja. Reducción de velocidad al ceder al trabajo de bajo nivel a la máquina. Siguiente. Traductores de lenguaje. Son programas que traducen a su vez los programas de fuentes escritos de lenguaje de alto nivel a código máquina. Los traductores se dividen en compiladores e intérpretes. Un intérprete es un traductor que toma un programa fuente, lo traduce a continuación lo ejecuta. Dicho programa por medio de la computadora desarrolla una tarea específica. Compiladores. Un compilador es un programa que traduce los programas fuentes escritos en lenguaje de alto nivel. Jared Bernal es a la que a continuación le toca la exposición, a mí. Las máquinas RISC y CISC. Las CISC son un sistema de instrucciones desarrolladas por Intel que requieren de mucho tiempo para ser ejecutadas completamente, mientras que las RISC son de una arquitectura de procesadores basadas en una colección de instrucciones simples y altamente personalizadas. Entre sus características tenemos que las de las CISC tienen como características el tamaño del código es más pequeño. Sus instrucciones complejas suelen necesitar más de un ciclo de reloj y estas requieren menos instrucciones para escribir un software, mientras que las características de las RISC son para ejecutar una instrucción. En estos procesadores, un procesador de este tipo requiere de un ciclo de reloj.
También, la técnica de canalización se usa en esta arquitectura para ejecutar múltiples partes o etapas de instrucciones para obtener un funcionamiento más eficiente, y estos procesadores están optimizados basándose en múltiples registros. Las ventajas de las SIGs, que estas tienen el compilador requiere un poco de esfuerzo para traducir programas de alto nivel. También el tamaño del código es corto, como se supo especificar antes, y almacenan las instrucciones SIGs con menor cantidad de memoria RAM. Las ventajas de RISC: tienen una capacidad de ofrecer un mejor rendimiento gracias al menor número de instrucciones. También requieren menos transitores y permiten crear procesadores con espacio libre para añadir otros circuitos. Sus desventajas de las SIGs: estas pueden requerir de varios ciclos de reloj para completar una instrucción. El rendimiento del equipo sufre un descenso debido a la velocidad del reloj, y la ejecución mediante canalización en procesadores SIGs puede ser realmente complicada. Desventajas de las RISC: el rendimiento del procesador puede variar dependiendo del código que se ejecuta. La mayoría de software y compiladores hacen uso de instrucciones complejas y necesitan memorias muy rápidas para almacenar diferentes cantidades de instrucciones. Diferencias entre estos procesadores, SIGs y RISC. Los SIGs tienen una arquitectura con un conjunto de instrucciones reducidos, mientras que las RISC tienen un conjunto de instrucciones complejas. Las SIGs hacen hincapié en el software para optimizar el conjunto de instrucciones, mientras que RISC hace hincapié en el hardware para optimizar el conjunto de instrucciones. Las SIGs son una unidad de programación cableada en el procesador, mientras que las RISC son una unidad de microprogramación en el procesador. La unidad aritmética lógica. Esta, por sus siglas en inglés, Arithmetic Logic Unit, es un contador digital capaz de realizar las operaciones aritméticas y lógicas entre los datos de un circuito, las cuales vendrían a ser suma, resta, multiplicación y división. ¿Cuáles son las operaciones que ésta puede hacer? Las de números enteros, números reales, y estas dicen que los números enteros pueden representarse utilizando diferentes notaciones, entre las cuales hay signos de magnitud. Y los números reales, que estos números se pueden representar básicamente de dos maneras diferentes, en un punto fijo y en un punto flotante. Esta es la imagen de la unidad aritmética lógica, la cual explica cómo el operando del banco de registros envía la información a la unidad de aritmética lógica de la misma forma que ésta envía la información a los bits de resultado a la unidad de control, y también ésta envía la información al resultado del banco de registros. De tal manera, las operaciones de la unidad de control envían información a la unidad de aritmética lógica, así como los dos operandos que tiene arriba. La influencia del datapatch en la velocidad de reloj. Esta velocidad de reloj mide la cantidad de ciclos que ejecuta su CPU por segundos, medida en GHz. Un ciclo es técnicamente un pulso sincronizado por un oscilador interno, pero para nuestros fines es una unidad básica que ayuda a comprender la velocidad de un CPU. El CPU requiere un número fijo de ciclos de reloj para ejecutar cada instrucción, y es más rápido el reloj, ya que este ocupa menos instrucciones en el CPU para ejecutar por segundo. Donde manejar datapack y unidades funcionales. Dice que la ruta de datos es el conjunto de unidades funcionales que procesan los datos. La ruta de datos debe incluir tanto elementos de almacenamiento como registros, sean más visibles por el programador. Además puede tener otros elementos de almacenamiento transparente. Debe incluir tanto tipos de elementos operativos como tipos de operaciones de cálculo. Se indiquen el repertorio de instrucciones. El significado de cada instrucción vendrá dado por un conjunto de transferencias entre registros. La ruta de datos debe ser capaz de soportar dichas transferencias. Tipos de operadores. Operadores aritméticos. Símbolos como el asterisco, la comilla, slash, comilla, más, comilla, menos y el porcentaje. Los operadores aritméticos son multiplicación, división, suma, sustracción y módulo. Sean A, B y C 3 veces el tipo REC de 4 bits de cada uno, donde 4 bits 1100 y B 4 bits 0011. Entonces la multiplicación
de 4 bits menos significativos de 36. Operadores lógicos. Símbolos como el signo interrogativo, ahí operadores lógicos son AND, lógico OR y lógico no lógico. Todos los operadores lógicos evalúan verdadero 1 o falso 0 o desconocido X. Un operador es verdadero si es diferente de 0 y es falso si es 0. Los valores de alta impedancia y desconocidos evalúan a falso. Un operador puede ser una variable o una expresión la cual será evaluada verdadero o falso. Operadores de relación. Símbolos como los operadores de relación son mayor que, mayor o igual, menor o igual. Los valores de verdadero y falso se definen de la misma manera que los operadores lógicos. En este caso, si algún operador es desconocido, entonces la expresión se evalúa a desconocido. Operador de igualdad. Los operadores de igualdad son igualdad lógica y desigualdad lógica. Estos operadores comparan sus operandos bit a bit. Si los bits son más significativos de algunos de los operadores presentan valores desconocidos o de alta impedancia, X o Z, entonces el resultado de la evaluación será desconocido, X. Para comparar igualdad o desigualdad entre valores de X, Y, vamos a utilizar los operadores para igualdad y para desigualdad. Operadores bitwise son negación AND OR, XOR y XNOR. Estos operadores ejecutan operaciones bit a bit y sus operadores de alguno de los operandos es más pequeño, el tamaño respecto al otro es extendido hacia la izquierda con los ceros necesarios, etc. Estructura, operadores de reducción. Los operadores de reducción son AND, NAD, ND, OR, NOR, XOR y XNOR. Estos operadores toman un solo operando y ejecutan la operación escrita entre bits del operando y el resultado queda almacenado en un bit. Siguiente diapositiva. Operadores de corrimiento. Los operadores de corrimiento son corrimientos a la izquierda y corrimientos a la derecha. El operador de corrimiento toma como parámetros un vector y un entero que le indica el número de corrimientos deseados. Los bits vacíos provocados por los corrimientos son llenados con 0. Estructura de una unidad aritmética lógica. La ALU se compone básicamente de circuito operacional, registros de entradas, registros acumuladores y registros de estados, conjunto de registros que se hacen posible la realización de cada operación. Por muchos circuitos electrónicos más complejos, todos que están construidos dentro de los chips de microprocesadores modernos. Por lo tanto, estos procesadores tienen adentro de ellos un ALU muy complejo y potente. De hecho, un microprocesador moderno, los mainframes, puede tener múltiples núcleos, cada núcleo con múltiples unidades de ejecución, cada una de ellas con múltiples ALU. Muchos otros circuitos pueden contener en el interior una unidad aritmética lógica, unidades de procesamiento gráfico con las que están en las GPU modernas y EPU, como el viejo procesador matemático 8387. A continuación, mi compañero. Miguel Hurtado. Bueno, las operaciones típicas de la unidad aritmético-lógica. Tenemos lo que son las operaciones simples. La mayoría de las
ALU pueden realizar las siguientes operaciones. Como primer punto tenemos lo que son las operaciones aritméticas de números enteros, que son lo que es adición, sustracción y a veces lo que es la multiplicación y la división, aunque esto es un poco más complejo. Por segundo punto tenemos lo que son las operaciones lógicas de bit, el AND, el NOT, OR, XOR, el XNOR. Tercer punto son las operaciones de desplazamiento de bit, lo que desplazan o rotan una palabra o un número específico de bits hacia la izquierda o derecha con o sin una extensión de signo. Las operaciones complejas. Un ingeniero puede diseñar una ALU para calcular cualquier operación sin importar lo compleja que sea. El problema es que cuanto más compleja sea la operación, tanto más costosa será la ALU. Más espacio usará el procesador y más energía disparará. El ingeniero digital examinará las opciones siguientes para implementar esta operación. Tenemos cinco pasos para poder implementar la operación. Primer punto, diseñar una ALU muy compleja que calcule la raíz cuadrada de cualquier número en un solo paso. Esto será llamado cálculo en un solo ciclo de reloj. Segundo, diseñar una ALU compleja que calcule la raíz cuadrada con varios pasos, como el algoritmo que algunos hemos aprendido. Esto lo llamaremos como un cálculo interactivo y generalmente confiere el control de la unidad de control compleja con un microcódigo incorporado. Tercero, diseñar una ALU siempre en el procesador y vender un procesador separado, especializado y costoso, donde el cliente podrá instalar adicional al procesador y que implemente una de las opciones de arriba. Lo llamaremos por procesador o una unidad de coma flotante. 4. Emular la existencia del coprocesador, es decir, que siempre un programa intente realizar el cálculo de la raíz cuadrada, hacer que el procesador compruebe si hay presente un coprocesador y usarlo si lo hay. Si no lo hay, interrumpir el proceso del programa e invocar el sistema operativo para realizar el cálculo de la raíz cuadrada por medio de un cierto algoritmo de software, lo que llamaremos que es una emulación por software. El quinto, decir que los programadores que no existe el coprocesador y no hay emulación, así que tendrá que escribir sus propios algoritmos para calcular raíces cuadradas por software. Esto será realizado por bibliotecas de software. Las entradas y salidas. Las entradas a la ALU son los datos en los que harán las operaciones llamadas operando y un código desde la unidad de control indicando qué operación se va a realizar. Su salida es el resultado del cómputo de la operación. Lo que es el micro y la nanoprogramación. La microprogramación consiste en un conjunto de microinstrucciones para poder ejecutar líneas de código de operaciones. La microprogramación es un lenguaje de programación a un nivel muy bajo sin llegar al nivel más bajo, que es donde las operaciones se realizan con números binarios. Para poder realizar la microprogramación se deben conocer muy bien los registros del procesador en el que se va a trabajar, ya que en este lenguaje se interactúa muy de cerca con ellos. También es importante conocer las instrucciones del mismo para poder usar algunas de ellas que simplifiquen las instrucciones. Todo esto con lo que son las microinstrucciones que se usen por defecto para la programación. La nanoprogramación. Tenemos algunas características como lo que es que se tiene una memoria de control de 2 niveles. La instrucción se extrae de la memoria principal al registro de instrucción IR. Usando su código de operación cargamos la dirección de su primer microinstrucción en la PSU. Usando esta dirección extraemos lo que es una microinstrucción de la memoria microcontrol al registro de las microinstrucciones. Esto está de forma vertical y está decodificado por un decodificador. La salida decodificada carga una nueva dirección en un contador de programa NAND. Como una ventaja tenemos lo que es un mayor tiempo de acceso a la memoria, lo que
Esto da enfoque a la memoria de 2 niveles en la pérdida de velocidad debido al acceso a la memoria adicional que se requiere para la memoria de control NAND. Gracias. Ya, grupo 3. Ya, buenos días con todo. Mi nombre es Lisbeth García, somos el grupo 3. El tema a hablar es conjunto de instrucciones. Podemos decir que un conjunto de instrucciones son todas las instrucciones distintas que puede ejecutar el procesador. Dentro del conjunto de instrucciones, el computador puede codificar en operaciones básicas, como son la suma, resta, multiplicación y división, datos ubicados en memoria o registros, o sea que los ubica donde se encuentra dicha información, y el direccionamiento, o sea, como redirecciona donde está dicha información. Un repertorio de instrucciones se lo denomina instrucciones de máquina o instrucciones del computador, que vendría a ser como el conjunto de instrucciones distintas que puede ejecutar la CPU, y se denomina como tal como repertorio de instrucciones de la CPU. También esta está dividida en campos como la descripción de la instrucción en campos y bits, que se denomina formato de instrucciones. También tenemos lo que son tipos de instrucciones, que está de un repertorio, que son instrucciones aritméticas, que estas son operaciones posibles como el suma, resta, multiplicación y división. También opera lo que es el cálculo del valor absoluto, cambiar el signo al operando o incrementar el operando, entre otras. Las instrucciones lógicas, que estas son, las lógicas, que estas son basadas en operaciones booleanas, es decir, palabras conformadas por valores binarios que son 0 y 1, y dichos valores son, o sea, su complemento es 0 y 1. Las instrucciones de transferencia de datos, que estas mueven datos de un lugar del almacenamiento. Por ejemplo, cuando se quiere acceder a una palabra en memoria de la instrucción, se debe proporcionar la dirección de memoria. La instrucción de bifurcación, que esta instrucción opera las operaciones de control de esta instrucción de flujo. Se pueden encontrar en los repertorios de instrucciones, que estas están divididas en dos, que son bifurcación incondicional y la bifurcación condicional, que la incondicional es la que se realiza siempre que el flujo del programa pase por la instrucción sin cumplir una condición, y la condicional es que esta depende de una condición, si se cumple la condición o no se cumple. Entonces el flujo sigue ejecutando la acción. La instrucción de llamada y vuelta de subritas, esta de aquí facilitan la estructuración o dividen el programa en bloques más pequeños y facilitan su gestión. La instrucción varias o misceláneas
Esta de aquí vendría a ser que consta de instrucciones para la finalización del programa. La clasificación de las arquitecturas al nivel de lenguaje máquina. En esta clasificación se puede definir el nivel máquina de un computador por el CIS, que es el conjunto complejo de instrucciones de cómputo. Esta define un repertorio de instrucciones basadas en un complejo y numerosos con tipos de direccionamientos. Y en segundo lugar tenemos lo que es el planteamiento del RIS, que esta vendría a ser el conjunto reducido de instrucciones de cómputo, que esta simplifica la complejidad y el número de instrucciones de máquina, dejando reducido a un conjunto de pequeño y rápido. La siguiente persona. Buenos días, compañeros. Soy Carvache y voy a darle almacenamiento de operandos en memoria. Dentro del almacenamiento de operandos en memoria tenemos el número de operandos explícitos por instrucción, tenemos la posición del operando y las operaciones. En el número de operandos específicos por instrucción, estos se expresan de una forma típica, que normalmente son de 0, 1, 2, 3 y de manera continua. También tenemos la posición del operando, que el operando puede estar en memoria o en algunos recursos internos del CPU. También tenemos las operaciones, que estas son las que están disponibles dentro del conjunto de instrucciones. Los diferentes tipos de almacenamientos en memoria están dados por su tipo y tamaño y cómo se especifican. Dentro de esto tenemos el acumulador, el conjunto de registros, la memoria, y están subdivididos. Estas divisiones tienen características, ventajas y desventajas. Entre las características tenemos en una máquina de acumulador, un operando está implícitamente en el acumulador, siempre leyendo e ingresando datos. Otra característica es que en la arquitectura de pila no se necesitan nombrar a los operandos, ya que estos se encuentran siempre en el tope de la pila. Otra característica es que la arquitectura de registro tiene solo operandos explícitos, o sea, aquel que se nombra y que está dentro de la memoria. Es la siguiente diapositiva, compañero. Las ventajas de los diferentes tipos de arquitectura. Tenemos la arquitectura de pila, que es un modelo sencillo para la evaluación de instrucciones e instrucciones cortas que pueden dar una buena densidad de código. Tenemos la arquitectura de acumulador, que tiene instrucciones cortas, minimiza los estados internos de la máquina. Y tenemos la arquitectura de registro, que es un modelo más general para el cual tiene instrucciones más precisas y automatiza la generación de código y la reutilización de operandos. Reduce el tráfico de memoria en un computador que tiene como estándar 32 registros. La siguiente diapositiva. Desventajas de los diferentes tipos de arquitectura. Una de las desventajas de la arquitectura de pila es que a la de pila no se puede acceder aleatoriamente. Se debe haber un registro para poder acceder a esta. En esta limitación se hace difícil que el código sea eficiente. En la de, la arquitectura de pila puede llegar a sufrir cuellos de botella. En la arquitectura del acumulador, como el acumulador solamente almacena de manera temporal, el tráfico de memoria es más alto porque siempre tiene que estar cargando los registros. En la arquitectura de registro, todos los operandos pueden ser nombrados conduciendo a una instrucción a instrucciones más largas. La siguiente. Operaciones del repertorio de instrucciones. En la arquitectura de procesamiento, una instrucción puede ser especificada de diferentes maneras.
tenemos tres maneras: el registro particular de operaciones aritméticas, de direccionamiento de control. Tenemos la ubicación de registro de operandos en ubicaciones particulares dentro de la memoria. Y tenemos modos de direccionamiento para la interpretación de los operandos. Tenemos diferentes tipos de operandos o operaciones. Dentro de estas tenemos la transferencia de datos, que básicamente se resume en la posición de un operando de fuente y destino, o sea, de dónde sale hasta dónde va. Tenemos la longitud de datos que puede transferir, o sea, la cantidad de bits que este transfiere, y el modo de direccionamiento que tiene cada operando. En los aritméticos tenemos operaciones como suma, resta, multiplicación y división, valores absolutos, negativos, de incremento o decremento. Dentro de las operaciones lógicas se incluyen de desplazamiento o rotación, como operaciones booleanas, rotaciones a la derecha, a la izquierda, desplazamiento lógico a la derecha, hacia la izquierda, desplazamiento aritmético a la derecha y hacia la izquierda. Tenemos también de conversión, instrucción de conversión, que se aplican cambios de formato y de datos. Un ejemplo sería convertir un número decimal a un número binario. También tenemos operaciones de entradas y salidas que se llaman, que son básicamente llamadas instrucciones privilegiadas, que se ejecutan cuando el procesador está en un estado privilegiado o ejecutando programas privilegiados. Un ejemplo podría ser el sistema operativo. El CPU siempre va a darle privilegios a los registros de operaciones que tiene el sistema operativo. También tenemos la de control de flujo, que en esta se utiliza para ejecutar más de una instrucción a la vez, para la toma de decisiones y la ejecución de programas largos. También tenemos los operandos de control de flujo, que dentro de estas operaciones tienen las instrucciones de bifurcación y de salto implícito. También tenemos dentro de esto tenemos operaciones que están incluidas dentro de la mayoría de conjuntos, estos conjuntos tienen dentro varias características. Tenemos la de desplazamiento, compañía, la siguiente diapositiva. Tenemos la de desplazamiento, que esta establece valores constantes, permite mover desde posiciones de su memoria al registro y viceversa. Esto se realiza para obtener operaciones matemáticas y su almacenamiento. Permite leer y escribir datos desde dispositivos de hardware. Tenemos también las operaciones matemáticas, que son la suma, resta, multiplicación y división de dos registros, y colocan el resultado con alguno de ellos. También tenemos las operaciones bit a bit, teniendo el AND y el OR en cada bit, par de registros, y el NOT para cada bit de un registro. Tenemos también comparación de valores que se encuentran en un registro, por ejemplo, si uno es mayor que el otro o si uno es igual a otro. También tenemos operaciones que afectan al flujo de un programa. Tenemos el salto de posición de un programa y la ejecución de instrucciones dentro de él. Tenemos el salto de una posición a otra, si se cumple, si un programa cumple o no una condición. La siguiente posición. Tipos y tamaños de operandos. El conjunto de instrucciones o de operandos puede ser clasificado explícitamente con celdas de memoria. Una de las que tenemos sería el cero operando, que también es llamado máquina de pilas. Dentro de este tipo de operandos, todas las operaciones aritméticas se ejecutan en la parte superior de una o dos posiciones de pila, llamadas push y pop.
eso que son las instrucciones utilizadas para acceder a la memoria. Operando 1, también llamada máquina de dirección o máquina de acumulador, que incluye la mayoría de las primeras, estaba incluida entre la mayoría de las primeras computadoras y microcontroladores. Tenemos el operando 2, que este está dentro de la mayoría de categorías de las máquinas CISC y RISC. Esta tiene una manera particular de escribirse, como la primera del CISC, que sería el OAN-A, el registro o el RED1, el RED1, el RED2, el STORE y el SET. Tenemos el operando 3, que permite una mejor reutilización de los datos. Una mejor utilización de los datos. Tenemos que cuando se trata de una máquina CISC, tiene una sola instrucción, más generalmente se mueven los registros. Como la mayoría de las máquinas se limita a sus dos operandos dentro de las máquinas RISC, debido a la gran cantidad de bits necesarios para codificar los registros. Entonces, este esquema no puede estar disponible en los procesadores RISC con pequeñas instrucciones de 16 bits, sino que solo está disponible para los que tienen más de 16 bits. También hay un conjunto de instrucciones, la siguiente. Bueno, era la anterior, ¿no? Ya se caracterizan por diferentes cosas. Se caracterizan por el número de bits por instrucción, e independientemente de que el número de bits del formato de instrucciones pueda variar de un proceso a otro. También por el conjunto basado en stacks o registros, el número de operandos explícitos por instrucción, o la localización de un operando. Estos están en conjuntos. Dentro de los conjuntos tenemos el conjunto estos conjuntos se caracterizan por diferentes cosas, como el tipo operando, el tipo de tamaño, las operaciones que no requieren hacer. Estas arquitecturas dentro de los conjuntos de instrucciones se miden en base a espacios de memoria, complejidad de las instrucciones, longitud de instrucciones. También para el diseño de estas instrucciones se considera la longitud de una instrucción, sea corto, larga o variable, el número de operandos, el número de registros de direcciones, los modos de direccionamiento y el orden de bytes que representan un dato de una instrucción. Ese es mi aporte. Añapa. El lenguaje de alto nivel y compiladores. Lenguajes de alto nivel. Los lenguajes de alto nivel permiten portabilidad, mejor expresión de las ideas, facilidad de programar ciertas clases de problemas, menos posibilidad de cometer errores, una visión más amplia del problema. Se caracteriza por expresar los algoritmos de una manera adecuada a la capacidad cognitiva humana, en lugar de a la capacidad ejecutora de las máquinas. Los lenguajes son los más utilizados por los programadores. Están diseñados para que las personas escriban y entiendan los programas de un modo mucho más fácil que los lenguajes máquina y ensambladores. Un programa escrito en lenguaje de alto nivel es independiente de la máquina, por lo que estos programas son portables o transportables. Los programas escritos en lenguaje de alto nivel pueden ejecutar con poca o ninguna modificación en diferentes tipos de computadoras. Los lenguajes de programación más comunes se consideran los lenguajes de alto nivel. Ejemplos incluyen C++, C#, COBOL, Fortran, Java, JavaScript, etc. Cada uno de estos idiomas
usa una sintaxis diferente. Algunos están diseñados para escribir escritorios, programas de software, mientras que otros son los más adecuados para desarrollar web. Pero todos se consideran de alto nivel, ya que deben ser procesados por un compilador o intérprete antes de que se ejecute el código. Siguiente. A ver. Traductores de programas. Son programas que traducen a su vez los programas fuente escritos en lenguaje de alto nivel a código máquina. Código fuente en código objeto. Existen distintos tipos de traductores, entre ellos destacan ensambladores, preprocesadores, intérpretes, compiladores. Ensambladores. Es un tipo de traductor que convierte programas escritos en lenguaje ensamblador en programas escritos en código máquina. Preprocesadores. Traduce un lenguaje de alto nivel a otro cuando el primero no puede pasar al lenguaje máquina directamente. Intérprete. Traduce cada línea de programa siguiendo la secuencia. Ejecuta el programa paso a paso hasta el final o hasta que encuentre un error, en cuyo caso se detiene. Compilador. Traduce el programa completo creado otro que entiende en ordenador y que se llama programa objeto. Si encuentra errores, indica su posición para que sean corregidos. El programa objeto obtenido es ejecutable. Siguiente. Máquina RISC. La arquitectura RISC, RISC significa conjunto de instrucciones complejo. Es la arquitectura computacional. Es un tipo de microprocesador con las siguientes características fundamentales: instrucciones de tamaño fijo y presentadas en un reducido número de formatos. Son las instrucciones de tienen que resumir un poco más las exposiciones, ya les quedan 9 minutos. Ya, ok. Ya. Características. Las características para ejecutar una instrucción en estos procesadores, en un procesador de este tipo se requiere un ciclo de reloj. Cada ciclo de reloj incluye un método de obtención, de codificación y ejecución de la instrucción. Ventaja de RISC. La CPU trabaja más rápido al utilizar menos ciclos de reloj para ejecutar instrucciones. Siguiente. Arquitectura CISC. CISC, conjunto de instrucciones complejas. La tecnología CISC nació de la mano de Intel, creado en 1971, del primer microchip que permitiría el nacimiento de la informática personal más concreta sería en 1972, cuando aparecía el 8080, primer chip capaz de procesar 8 bits suficiente para presentar números y letras. Característica. El tamaño del código es pequeño, lo que implica una baja necesidad de memoria RAM. Las ventajas. Reduce la dificultad de crear compiladores. Permite reducir el costo total del sistema. Siguiente. La unidad aritmética lógica. Efectúa las operaciones aritmética lógica de desplazamiento y genera cualquier operación a la que deban someterse los datos. Esto significa que mientras las órdenes son procesadas por la unidad de control, los datos no son por la bus interno de datos.
Es un contador digital capaz de realizar las operaciones aritméticas y lógicas entre los datos de un circuito, suma, resta, multiplica y divide, así como establece comparaciones lógicas a través de las condiciones lógicas, si no, y o desde los circuitos más simples como reloj y calculadora hasta complejos circuitos. Gracias. George Charcot. Influencia de datos PAC en la velocidad del reloj. El desempeño de la CPU tiene un gran impacto en la velocidad al cual se encargan los programas y con qué fluidez se ejecutan. Sin embargo, hay maneras diferentes de medir el desempeño del procesador. La velocidad del reloj, también llamada tasa de reloj o frecuencia, es la más significativa. En general, una velocidad de reloj más alta significa una CPU más rápida. El CPU procesa muchas instrucciones a partir de diferentes programas a cada segundo. La velocidad del reloj mide la cantidad de ciclos que ejecuta el CPU por segundo. Un ciclo es técnicamente un pulso sincronizado por un oscilador interno, pero para nuestros fines es una unidad básica que ayuda a comprender la velocidad de un CPU. Siguiente. Data pack y unidades funcionales. El significado de cada instrucción vendrá dado por un conjunto de transferencias entre registros. La ruta de datos debe ser capaz de soportar cifras transferenciales. Diagrama conceptual. Realiza operaciones bien definidas que son obtener la instrucción, obtener los operandos, ejecutar la instrucción, obtener información de memoria de datos. Tipos de operadores. Operadores aritméticos. Realizan operaciones matemáticas como suma o resta con operandos. Hay dos tipos de operadores matemáticos, unarios y binarios. Operadores lógicos se usan para combinar dos valores y devolver un resultado verdadero o falso o nulo. Operadores de relación. Son símbolos que se usan para comparar dos valores. Si el resultado de la comparación es correcto, la expresión considerada es verdadera, en caso contrario es falsa. Operadores de igualdad. Tienen prioridad inferior que los operadores funcionales, pero se comparan por su igualdad o forma. Operadores bitwise. Son operadores que actúan sobre el número entero, pero usando su representación binaria. Operadores de reducción. Son símbolos que se usan para comparar dos valores. Si el resultado de la comparación es correcta, la expresión considerada es verdadera, caso contrario falsa. Operadores de corrimiento. Se utilizan para mover bits hacia la izquierda o derecha en un operador de números enteros concretos. Operadores de concatenación. El signo más puede combinar o concatenar dos o más cadenas de carácter de una cadena misma. Operadores condicionales. Este operador es una abrevia de la sentencia de la expresión condicional. Gracias. Yumikinga, la estructura de una unidad aritmética lógica. Esta se compone básicamente por un circuito operacional, es el cual realiza las operaciones con los datos procedentes del registro de entrada. El registro de entrada es aquel que contiene los datos que intervienen en una instrucción antes de que realice la operación. Los registros de estado son aquellos que engloban un conjunto de indicadores de condiciones que se dieron en una última operación realizada. Estos indicadores pueden ser de signo, de cero, de desbordamiento, etc. Y el registro acumulador, los cuales almacenan los resultados de las operaciones realizadas en el circuito operacional. Está conectado con los registros de entrada y también una conexión directa con el bus de datos. También tenemos las operaciones típicas de la unidad aritmética lógica, las cuales pueden ser de números enteros como la suma, resta, a veces la multiplicación y la división. En cuanto a la operación lógica de bits, siguiente. Tenemos el NOT, como lo vemos ahí, se invierte en los bits del número de tal manera que los ceros se convierten en 1 y viceversa. En el AND, como lo vemos en el ejemplo, el resultado es 1 si el bit correspondiente a los dos operadores es 1 y es 0 de lo contrario. En OR, el resultado en cada posición es 1 si el bit correspondiente de cualquiera de los dos operandos es 1 y es 0 si ambos bits son ceros.
En el SOR, el resultado de cada posición es 1 si el par de bits son diferentes y 0 si el par de bits son igual. Siguiente. En la operación de desplazamiento de bits tenemos dos, las cuales son el desplazamiento lógico y el aritmético. En el desplazamiento lógico, los bits de un registro son desplazados o movidos, una o más posiciones, ya sea a la derecha o hacia la izquierda. Y en el desplazamiento aritmético, esto permite la multiplicación y división por 2 de números enteros con signos por una potencia de 2. Desplazar un número de bits hacia la izquierda o a la derecha equivale a multiplicar e dividir por 2 números. En las operaciones complejas, por favor. En las operaciones complejas se pueden construir unidades para realizar operaciones matemáticas mucho más complejas. Cuanto más compleja sea la operación, obviamente se van a necesitar más transitores. Lo importante es ahorrar en transitores. Las operaciones más complejas se definen como una sucesión de las más simples con tal de reaprovechar el hardware. Ahí no está, pero la microprogramación se refiere a una serie de instrucciones o estructuras de datos implicados en la implementación del lenguaje de máquina de alto nivel en muchos procesadores, especialmente en los microprogramados. Gracias. Ya, listo. Hasta aquí llegaríamos hoy. Solo los 3 grupos. La siguiente clase pondrán los otros grupos. Lo que podrá convertirnos